En su momento fue, pero un hito absoluto en términos espaciales. La Estación Espacial Internacional llegaba no solamente donde ya no había un solo país detrás de eso, sino que había una cooperación entre varios países, pero además anticipaba una serie de investigaciones y muchas de ellas se produjeron. Pero el tiempo pasa, como dice la canción, y parece que la Estación Espacial Internacional está bien a maltraer y está viéndose ahora qué se hace con esto que en algún momento fue un hito histórico y un gran, yo diría, impulso para la situación de la investigación en el espacio. De eso nos habla Raúl Sor. Raúl. Hola, Fernando. Sí, es una... lo que ocurrió hoy es que empezaron a sentir olor a quemado. Cuando uno va en un auto y siente olor a quemado, bueno, por último para en el próximo lugar donde puede hacerlo y mira de dónde viene el olor. Pero en una estación espacial no hay donde darse vuelta. Y era olor a plástico quemado. Así que, por cierto, se alarmaron los astronautas. En estos momentos hay 7 astronautas. Son 3 estadounidenses, 2 rusos, un francés y un japonés, y ellos están allí ya bastante tiempo. Bueno, se van rotando y sintieron este olor a quemado y por supuesto cundió la preocupación enorme y lograron rastrear de que el olor provenía de la habitación, digamos, del dormitorio, por así decirlo, que es una sección que aportaron los rusos a la estación. Distintos países han colaborado con distintas partes. Por ejemplo, tiene un brazo la estación para hacer reparación en el exterior. Ese brazo lo puso Canadá. Lo que diríamos el dormitorio es de los rusos. La cabina de comando es estadounidense. Y así sucesivamente distintos países europeos que también están participando colaboraron con distintas partes, cosa que ha sido un motivo de orgullo muy grande. Pero esto fue lanzado, esta estación, en 1998 y tenía un tiempo de vida útil de 15 años, de manera que ya cumplió con su plazo y ha venido registrando cada vez más dificultades, pequeñas grietas, que es algo que ocurre, digamos, cuando los materiales son mortificados. Esto puede ocurrir. Tiene pequeñas grietas. Un motor empezó a funcionar sin que se entendiera muy bien por qué ocurrió y desestabilizó la estación. Hubo que mejorarla. Ahora le acaban de colocar unos nuevos paneles solares para mejorar su absorción de energía. En fin, es una estación sobre la cual se está trabajando permanentemente, pero la estructura básica está llegando a su fin útil, y no solamente la estructura física, material, sino que también la estructura política que le dio origen. Es decir, esto básicamente es una colaboración entre los rusos y los estadounidenses, y los rusos están cada vez más distantes, se han sentido molestos por una serie de actitudes de Estados Unidos y han dicho que ellos en el 2025 se retiran de la estación y que van a producir una propia, y están en ese plano colaborando activamente con China. China es el único país importante, digamos, con presencia espacial que no está en la estación, y no está porque fue vetada por Estados Unidos. Estados Unidos dijo: estoy dispuesto a colaborar con todo el resto. Por supuesto, los rusos tienen su propio desarrollo, de manera que Estados Unidos no le prestaba nada a Rusia. En algunas cosas Rusia le prestaba a Estados Unidos, y los países europeos no son competencia, salvo en el ámbito satelital, en el ámbito espacial, de exploración humana, espacial directa, presencial. Prácticamente han ido de la mano de Estados Unidos, pero no tienen una iniciativa propia. No lanzan sus propios astronautas, de manera que en general los astronautas europeos lo hacen con Estados Unidos, de manera que
aquí estamos en las puertas de un cambio bastante importante y si la estación, los rusos dicen que ya no es confiable, que ella fue lanzada en 1998, que ya ha cumplido con todo lo que tenía que dar y que por lo tanto es hora de ir pensando en otra estructura. Entre tanto, bueno, hay muchos que están mirando el espacio con ojos de gran ambición. Ahora, yo me recuerdo que no hace mucho tiempo tú hablaste de algo bien prometedor y bien, de alguna forma, ambicioso, que estaban haciendo ya los rusos y los chinos en materia espacial. Efectivamente, y los chinos además están trabajando en una mega estación espacial, una estación espacial que tendría una cuadra de largo, digamos, más de 100 metros, y que la van a ir construyendo, como se hace todo en el espacio, con módulos. Pero en una estación de esa extensión se presume, aunque los chinos no han dado muchos detalles, tú puedes realizar allí una serie de actividades que en la Estación Espacial Internacional es chiquitita, es decir, ya es un portentoso porque seres humanos puedan vivir más de 6 meses en estas cápsulas, que son un poquito más que una cápsula, son ya estructuras, pero igual son muy pequeñitas. Los chinos están construyendo ya han lanzado el primer módulo de su propia estación, pero están trabajando en un megaproyecto que todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero han salido indicios de que están en esta mega estación. Y en esto ha habido siempre una competencia. Fíjate, la primera, digamos, el primer concepto para, de alguna manera, conquistar el espacio, los estadounidenses desarrollaron naves espaciales para poder llegar directamente a la Luna o a distintos puntos. Los rusos, en cambio, optaron por tener su estación espacial Mir y tenerla como un punto intermedio. Y al parecer, los chinos, que sí están trabajando por llegar a la Luna en forma directa, pero esta idea de una enorme estación espacial realmente nos habla de un concepto más a través de etapas, paso a paso, y antes que ir directamente con naves espaciales bueno, el próximo paso será Marte. Para llegar a Marte también China y Estados Unidos ya han logrado aterrizar, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, han logrado aterrizar vehículos en Marte y no solo comandarlos desde la Tierra y recorrer partes de la superficie marciana y explorar, sacar muestras del suelo y con eso establecer la edad, la composición geológica de Marte. Es decir, ya se ha avanzado mucho, se ha explorado parte de la superficie, se ha fotografiado en forma muy profusa, de manera que se están siguiendo los dos caminos. Pero en general la aproximación rusa demostró ser más eficiente en la medida que haber llegado a la Luna no reportó los resultados que se esperaban, es decir, se trajeron algunas rocas, pero si tú quieres traer muestras, esto también se hace en Marte, simplemente aterrizas allí, tomas las muestras y haces que un vehículo vuelva a la Tierra. No necesitas mandar seres humanos con todos los riesgos que ello implica. Sin embargo, también hay interés en ver cómo los humanos nos adaptamos a estos viajes tan largos. Sí, ahora hay que también, y te quiero preguntar sobre eso, y tú has escrito bastante en torno a esta carrera espacial. A ver, durante una época fue toda una paliza contra Estados Unidos, digamos. El primer animal que se envió, bueno, la perrita Laika, lo hicieron los soviéticos. La primera persona que salió al espacio fue Yuri Gagarin,
soviético. El primer satélite que se subió arriba, el Sputnik, fue soviético. La primera mujer que subió al espacio fue Valentina Tereshkova, soviética. Y parecía que esto era una... En esa época los hitos eran cosas como las que te estoy diciendo. Subir, dar una serie de vueltas y volver. Exacto. Hasta que de pronto se empezaron a fijar objetivos mucho más ambiciosos. Llegar a la Luna, por ejemplo. Y eso lo hizo Estados Unidos varias veces, no solamente una vez. Después, la construcción de estas estaciones que permitían tener una presencia en el espacio en forma permanente, no dependiendo de cohetes que subían y después tenían que ir a buscar a las personas a algún lugar. Y ahí nace esta idea de que aparentemente ningún país solo puede tener una estación espacial lo suficientemente poderosa o voluminosa como para manejarla sola, y se empiezan a hacer estas muestras de cooperación. Efectivamente, ha sido una cooperación muy fructífera, yo creo, para todos los que han participado. Creo que Estados Unidos cometió un error serio al no haber incorporado a los chinos, haberlos marginado. Lo único que logró fue estimular que los chinos desarrollaran su propia tecnología y que hoy día tienen una autonomía. Hubiese sido mucho mejor una cooperación internacional. Es posible que hoy día incluso Estados Unidos lo lamente, pero bueno, ya se dieron las cosas así, y los chinos, si uno los pone en una línea del tiempo, la velocidad con que pasan de una fase a otra en relación a lo que fue la Unión Soviética o lo que Estados Unidos, que ambos invirtieron pero en forma descomunal, es decir, especialmente la Unión Soviética estaba totalmente fuera de sus posibilidades mantener una carrera espacial con Estados Unidos, pero pese a todo lograron, mantenerse, pero fue un gasto, considerando las necesidades que tenía la Unión Soviética, fue una sangría. Hoy día China está en la velocidad con que pasa de una hazaña a la otra, que estoy seguro que hay una gran preocupación en Estados Unidos, y de hecho Estados Unidos retomó el programa de volver a la Luna exclusivamente porque China iba en camino a hacerlo, y Estados Unidos, sin duda, también los chinos querrían hacerlo. Por cierto, el que tenga la primera base lunar y se instale allí y pueda sobrevivir, va a tener una ventaja enorme en una serie de campos. Pensemos que mucho de la comunicación que tenemos hoy día depende de la presencia en el espacio. Bueno, vamos a ver cómo sigue eso que siempre es tremendamente apasionante. Ahora, tu libro de hoy de alguna manera podría ser asociado, fíjate, a la larga con lo que estamos conversando, porque mirar de lejos las cosas, y yo estoy pensando en las canciones, el Rocketman de Elton John, por ejemplo, tiene toda una cavilación sobre este personaje que se aleja de la Tierra y mira y filosofa sobre todo lo que deja atrás o lo que deja en su soledad. Y tú tienes hoy día justamente libro que trata de un grupo particular de mujeres filósofas. Exacto, mujeres, cada una de ellas extraordinaria. Entre las mejores, pues en esto podemos usar un lenguaje neutro, intelectuales que ha tenido la humanidad. Y el libro es El fuego de la libertad, de Wolfram E. Lemberger. Y esto trata de 4 filósofas, como tú bien señalaste, que son Simone de Beauvoir. Para mi gusto, Simone de Beauvoir es probablemente una de las mejores intelectuales del siglo XX, no solo mujer, sino que entre todas, la diversidad de la obra de Simone de Beauvoir como novelista, La sangre de los otros, sus ensayos, El segundo sexo, probablemente es uno de los mejores ensayos que se ha escrito desde una perspectiva feminista. Está Simone Weil, que Simone Weil muchos le han dicho la madre de la Unión Europea, porque ella estuvo en la gestación
francesa, estuvo en la gestación de la Unión Europea y jugó un rol muy prominente en ese proceso y en todo la política francesa. En algún momento incluso se habló de que ella podría ser presidenta y bueno, finalmente no se dio. Después está Ayn, que es A-Y-N, un nombre muy poco común, Rand, R-A-N-D, como la Fundación Rand. Y bueno, Ayn Rand es una estadounidense que vivió en forma muy cruda la Segunda Guerra Mundial, y la tercera, es muy conocida, es Hannah Arendt. Hannah Arendt probablemente es una de las filósofas más citadas, incluso hasta hoy. Bueno, y estas 4 mujeres tienen, primero déjame decir, el libro está bien escrito, está bien documentado, es ameno, y lo toma estas mujeres en un periodo muy conciso, 1933-1943, es decir, el periodo del auge del fascismo y el nazismo en Europa. Y cómo cada una de ellas reacciona. Y el primer caso de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, bueno, sabemos, era existencialista, tenía, digamos, una visión un tanto pesimista de la naturaleza humana, nos hacía muchas ilusiones y tenía mucha razón. Lo que vino después o lo que se fue desarrollando le demostró cuán salvaje y bestial podemos ser los humanos, es decir, las cosas que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial y cómo ella enfrenta esto. A mi juicio, Simone de Beauvoir, además, es la mujer que ha tenido la comprensión política más clara. Digamos, muchos de sus ensayos después de la Segunda Guerra Mundial sobre la reconstrucción de Europa son francamente extraordinarios. Yo tengo una admiración, bueno, no necesito decirlo, se me debe notar. Después está Simone Weil, que es una mujer extraordinariamente respetada en Francia. O sea, ahí no hay derecha, no hay izquierda. Era una persona que alrededor de la cual no había debate. Y Simone Weil enfrenta la guerra con un espíritu de heroísmo. Ella se va junto al general de Gaulle, Charles de Gaulle, que era el jefe de la resistencia francesa en Londres, y le propone que tengan una brigada de enfermeras para salvar a combatientes. Y bueno, de Gaulle un poquito dice, yo no quiero tener un comando de enfermeras que vayan al sacrificio en el continente, y la posterga, pero ella lucha activamente por tener este cuerpo de enfermera en un acto de heroísmo, y que claramente estaba dispuesta a hacerlo. Simone Weil hay que tener en cuenta que además es de origen judío, de manera que si la capturaban en la Francia ocupada por los nazis, le esperaba lo peor, mujer judía, izquierdista, en fin. Bueno, ella no llegó allá, pero sus reflexiones son muy, muy interesantes. Después está esta mujer, Ayn Rand, que es un caso bien especial. Ella también es judía y vivía en la Unión Soviética. Sus padres quedaron en Leningrado. Recordamos, en Leningrado hubo el cerco, Leningrado murieron cerca de 1 millón de personas, y ella tenía a sus padres allí y, bueno, lo sufre en forma extraordinaria, y ella llega a la conclusión, ella había emigrado antes a Estados Unidos, llega a la conclusión de que la vida le enseña que hay que rascarse, cada cual tiene que rascarse con sus propias uñas, y que lo mejor que puedes hacer en la vida es preocuparte de ti y tratar de cumplir con tus cometidos, siempre que ellos sean positivos y honestos, y que esa es la mejor manera de ayudar. Y por lo tanto, ella es como es la diosa de la meritocracia, digamos. Exacto, y del individualismo. Es decir, tú preocúpate de ti porque así ayudas al resto. Y finalmente está Hannah Arendt, que ha pasado a ser una filósofa tan citada porque ella quizás fue la que mayores reflexiones tuvo sobre la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió. Ella escribió este libro sobre Eichmann, en el cual desarrolla un concepto muy profundo, que es el concepto de la banalidad del mal, es decir, cómo una persona insignificante, colocado en una determinada estructura de poder, puede desplegar una crueldad y un salvajismo
inenarrable. De manera, y ella ha filosofado en muchos ámbitos, también es una feminista connotada, y este libro yo lo encontré súper interesante, no solamente para las feministas, yo lo encontré muy ilustrativo porque es poco el homenaje o el reconocimiento que se le rinde a las mujeres filósofas y también a veces a las artistas. Sí, yo siempre me he preguntado, a ver, ¿cómo serían las conversaciones entre Simone de Beauvoir y su marido? Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Tú te puedes imaginar. Ahí sí que tienen filosofía pura, pero por lado y lado, pero todo el rato. Pero me parece muy interesante el libro y bueno, filosofar con nombre y apellido y particularmente de estas 4 filósofas mujeres. Muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Chao, hasta la próxima semana. Eso.